La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Kirsi Jaques, quien es presidenta de la Asociación Dominicana de las AFPs, es decir, la administradora de fondos de pensiones. Kirsi, buenos días, encantado, agradecido de que participes en el programa. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline. Hacía mucho que no venías por aquí. Sí, bienvenida. me habían estado aplazando ustedes, parece, pero encantadísima de estar. Estaba muy tranquilo el sistema, entonces como ahora ha habido una serie de reportajes en el Listín Diario, sí. Ayer hubo un evento de pensiones discutiendo el tema, entonces el tema se ha puesto sobre el tapete y entonces vale la pena tratarlo. Bueno, pero el Listín Diario dice que el 70% de los trabajadores que hoy aportan al régimen de capitalización individual, que es el de las AFPs, al final del camino no van a contar con una pensión digna. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros partimos prácticamente de un país donde no existía un sistema universal de pensiones. Tenemos que mirar que hace 14 años fue que empezó el sistema. Y hay dentro del mismo personas que tenían tiempo ya y derechos, digamos, adquiridos en esquemas anteriores. Hoy día los avances que ha tenido el sistema son tangibles. Nunca debemos dejarlo de mencionar porque es un mecanismo de ahorro permanente. Pero avance en el tema de la inclusión, que antes no correctamente había. También. Ahora bien, el tema de los beneficios, que es algo que Ramón plantea, y de la garantía, justamente en una edad ya que la persona no produce y que está contando con unos recursos que no serán dignos. Digno es que no le va a cubrir nada, según las proyecciones que se hacen. Sí, hay que ver primero cómo se forma un fondo de pensión y de qué depende una pensión al final, en el momento del retiro. Las pensiones son determinadas por la tasa de aporte, cuánto se ahorra. ¿Cuánto aporta el afiliado? El afiliado en nuestro país aporta un 2.87 de su salario. Okay. Y su empleador complementa con un 7.10%, o sea, se cotiza un 9.97%, pero a la cuenta del afiliado va un 8%. Entonces, el primer elemento es ese. Pero ¿por qué solamente van 8? Porque el sistema tiene el financiamiento, la superintendencia, hay un fondo de solidaridad, hay una parte que es comisión de la AFP y una parte que es para que cubrir financia el seguro. Sistema. O sea, el sistema se financia con eso. Correcto. El aporte tiene varios componentes. El principal es lo que va a la cuenta, que es el 8%. Hay un 1% que cubre la sobrevivencia y discapacidad. ¿Del 8? No, adicional. Para llegar al 9.97, 8 va a la cuenta, 1 es para pagar la compañía de seguro para la cobertura, discapacidad y sobrevivencia. Hay un 0.5% que es una comisión de administración que cobra la AFP, un 0.4% que va a un fondo de solidaridad que es para garantizar pensiones mínimas y un 0.07% que financia las operaciones de la CIPEN, de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, retomando los factores que determinan la pensión, está eso, cuánto se aporta. Pero si lo vemos desde el punto de vista de cuánto es que va la cuenta, es un 8% del salario. El otro factor es la densidad de cotización o frecuencia de aporte. ¿Qué tan permanente durante la vida activa de la persona es cotizando a su cuenta? Porque yo puedo estar trabajando y si no reporto a la Seguridad Social, pues es como si no lo estuviera haciendo, aunque de hecho lo haga. ¿Y hay casos así? Por supuesto, o sea... ¿Pero y qué justifica eso? Porque va en contra del propio trabajador. Lo que sucede, Jacqueline, es que hay varios factores que determinan por qué una persona no cotiza siempre a su cuenta. Bueno, el primero es el desempleo, obviamente cuando no trabaja, está cesante, no tiene ingreso para cotizar. Esa sería digamos la razón natural y debiera ser la única que determinara esto. La otra causa es también la evasión a la seguridad social. O sea, hay debilidades en la fiscalización del aporte a la seguridad social. ¿Pero de parte de quién? ¿Del empleador? No hay la debilidad del sistema. ¿O del empleado, del cotizante? No, el trabajador no es el que aporta. Quien aporta es su empleador, que no solamente son las empresas privadas, están las instituciones públicas, están cualquier otra institución donde una persona esté como asalariado, como empleado, el responsable de aportar y cotizar a la seguridad social es ese. ¿Y el empleado sabe si se aporta o no? Bueno, cuando recibe su estado de cuenta, que debe llegarle por lo menos cada 6 meses, debe ver en el detalle cuántas
reportes, cuántos aportes ha entrado porque eso a es su cuenta. importante, Claro, que se sepa, el que primer lo sepa. fiscalizador de su fondo es el propio afiliado. Y de hecho la ley obliga a que las AFP manden estado de cuenta cada 6 meses. Prácticamente todas lo envían mucho más frecuente, o sea, se envía hasta mensualmente, porque el mecanismo de los correos electrónicos, cuando el afiliado informa a su AFP, se lo envían vía correo electrónico y es muy fácil. Pero retomando los factores, el segundo factor es ese, o sea, qué tan permanente o frecuente se cotiza la cuenta. Los estudios que se han hecho demuestran que más de la mitad de los afiliados actuales en el sistema cotizan menos de la mitad del tiempo. Es decir, que en 14 años, si lo vemos en número para entenderlo, en 14 años, sí, cotizaron nada más, sí, nada más 7, más de la mitad. Los estudios, o sea, no, Okay. no son estimaciones, Entonces, son estudios. ¿cómo afecta eso la pensión? Por supuesto, Jacqueline, la AFP invierte el fondo del aporte que recibe, pero si no me llega el aporte, ¿qué te voy a rentabilizar? Porque no llega. También hay un factor que ha determinado, y es que en esa evasión y elusión a la seguridad social se reportan salarios a la TCS inferiores al salario real de la persona. ¿Con qué objetivo? Eso es una forma de evadir la seguridad social. Si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de 20,000 pesos, por decir que es un salario común, a la seguridad social se reporta menos 10,000, 5,000. Bueno, la misma tesorería de la seguridad social ha estado denunciando que hay incluso casos de empleadores ficticios que han reportado nóminas falseadas. Todos esos factores sumados son los que determinan cuál es el promedio de la pensión que está proyectando el sistema. El otro factor que determina también cuál es el nivel de pensión es la rentabilidad de los fondos. Una rentabilidad, digamos, neta de comisión. Cuando hablamos de rentabilidad en nuestro sistema, si decimos, por ejemplo, a junio 2017, la rentabilidad fue de 9.8, esa rentabilidad ya está descontada a la comisión que la administradora se cobra en la República Dominicana. Se alega que ganan mucho la AFP. Sí, que además de la comisión por administración hay otra comisión que antes era 25 y ahora es 15. Por eso nosotros y que queremos... se ganan 8,000 millones anuales. Ah, pero ¿dónde? Esos números son públicos. Decir un número así, Ramón, es... No, yo no lo digo. Eso es lo una dicen aventura. otros No, analistas. no, nunca han sido 8,000 millones. Nunca ha llegado a 8,000 millones. ¿Cuántos? 7.500. No, claro que no, Jacqueline. Los números son públicos. O sea... Tú tienes esos números, nos trajiste esos números. Esos números están publicados. El año pasado las AFP como sistema tuvieron ingresos por comisión por 4.800 millones, las 5 AFP. Yeah. Es decir, por las dos comisiones, por el 0,5 sí, y por total, todo. O sea, tú sumas la comisión de administración y la comisión complementaria que se determina en función de la rentabilidad que los fondos alcanzan. Nosotros con este tema, porque ya prácticamente es un cliché, las AFP sí, ganan mucho, pero... Y los responsabilizan de las distorsiones del sistema y de las pensiones. Y es una conclusión tal vez precipitada, no conocerlo. Precisamente el elemento que más ha contribuido con la acumulación de patrimonio es precisamente la rentabilidad que las AFP han logrado para los afiliados. Hoy día, del total de patrimonio que tienen las cuentas de los trabajadores, que a junio de este año superan los 371,000 millones, más del 45% de lo que está ahorrado se generó por la rentabilidad que las AFP han alcanzado. Pero nosotros somos conscientes de que no tenemos que quedarnos simplemente alegando que nosotros le producimos ganancias a las cuentas, porque como administradores del sistema sabemos que el objetivo principal es que esas cuentas tengan los fondos suficientes para financiar las pensiones. Por eso, hace 4 años hemos estado propiciando por ajustes al sistema para corregir las distorsiones y que podamos tener mejores pensiones para los trabajadores. Y al día de hoy, ¿hay fondos suficientes como para responderle al sistema? Si tuvieran que responderle en estos momentos. Yo te lo puedo contestar de la siguiente manera, Jacqueline. Los niveles de pensión que se proyectan promedio del sistema te incluyen el que aportó una sola vez y el que ha aportado siempre. Te incluyen en el promedio el que entró al sistema con 45 y 50 años y el que entró con 20 años. O sea, cuando hablamos de proyección promedio del sistema, estamos juntándolo a todo. Ahora bien, para responder tu pregunta, ¿cuánto es capaz de dar el sistema de AFP como pensión
si la persona cotiza siempre y si la rentabilidad se mantiene, digamos, en el largo plazo, por encima de un 5% real, que son digamos, los parámetros que se toman en cuenta para proyectar las pensiones. Vámonos con números, Kirsi, perdón. No, pero me gustaría terminar de responder esa pregunta, porque se habla siempre de las pensiones promedio, se proyectan bajas, y es cierto, porque ahí yo sumo a todo el mundo, no importa la edad y no importa si cotiza. De ahí que sale el 22%. No. Pero eso es un error. No, porque es correcto proyectar en promedio. Ahora bien, como el sistema es de cuentas individuales, lo primero que tenemos que preguntarnos es, y ver, y los estudios están ahí, ¿cuánto es capaz de dar el sistema? ¿El diseño de este sistema es capaz de dar buenas pensiones? Eso, lo que yo te digo, pero el sistema pero está bien diseñado, claro, o es sujeto a modificaciones para que sea un diseño más justo. Hay ajustes. O más posible. Sí, claro, exactamente. Hay ajustes necesarios hoy día porque ya tenemos 14 años y lo hemos visto. Pero si una persona cotiza regularmente por lo menos el 90% del tiempo, es decir... ¿Qué es el 90% del tiempo? Un sistema de pensiones es de largo plazo, una persona comienza a trabajar a los 22 años. Una persona que cotizó 30 años, por ejemplo. Una persona que cotizó 30 años, depende a la hora, depende a la edad que empezó. Si en promedio en nuestro país las personas comienzan a trabajar a los 22 años y se retiran a los 60, son 38 años. Que tendríamos que... ¿Qué por ciento del salario promedio entonces va a recibir esa persona? Si cotiza por lo menos el 90%, que serían 36 de los 38 años, recibiría una pensión entre 45 y 50% de su último salario. ¿Cómo va a ser? Así es, pero se está cotizando un 8, Jacqueline. Los países que reportan tasa de reemplazo más altas son países que tienen niveles de aporte a la cuenta mucho mayores. Imagínate, y los empresarios que están gritando con el 7. Entonces, ¿qué será si se aumenta? Pero mira, vamos a hacer una breve pausa, sí, porque esto está muy interesante, pero tenemos compromisos comerciales, volvemos en unos minutos. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con la licenciada Kirsi Jaquis, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de las AFP, de la administradora de los fondos de pensiones. Y estamos hablando del tema de la pensión, algo que es de suma importancia para toda persona trabajadora que cuenta con que cuando se retire tener una pensión digna. Y justamente Kirsi Ramón hablaba que en el día de ayer hubo un evento. Y en ese evento, pues, se habló del tema, de la necesidad de la reforma de la ley 8701 y de corregir las distorsiones que se fundamentaron en dos cosas. Básicamente en el tema de los aportes que hacen los afiliados y otra vez, las comisiones que reciben las AFP, que administran ese dinero. ¿En qué sentido, según la experiencia de ustedes, debe venir o debe hacerse a la ley 8701? ¿Por dónde que debe girar eso? Sí, ya con 14 años y viendo cómo se proyecta el sistema, efectivamente estamos de acuerdo con que la ley de seguridad social hay que hacerle ajustes, mirando cuáles son las condiciones sobre todo de nuestra economía y del mercado de trabajo. O sea, el mercado laboral dominicano tiene características que no necesariamente son perfectas. Hoy día en el sistema, cuando me preguntaba hace un momento Jacqueline sobre cuál es la causa de que una persona no cotice siempre, es que agrego a la explicación que daba, que una persona que se mueve entre el mercado formal y el informal, o sea, el que es asalariado o es independiente, cuando deja de ser dependiente, en el sistema actual no cotiza la seguridad social. Sin embargo, la persona trabaja. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que yo siempre trabajo y tengo una pensión tan baja? Pero si no llega aporte a tu cuenta de AFP, evidentemente tu fondo no va a seguir creciendo. Entonces, ese es un problema del sistema, ese es un problema, no de la AFP. No, claro, del diseño del sistema. O sea, el sistema debe permitir que las personas, no solamente los que son asalariados o trabajadores dependientes, puedan cotizar a tu cuenta. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un trabajo como empleado y luego haces un trabajo independiente, externo, como dicen en algunas empresas, un outsourcing, que tú simplemente no estás generando pasivos laborales con un empleador, sino que le das un servicio independiente,
que tú también puedas cotizar a tu cuenta y así estás siendo productivo laboralmente sin ser empleado y puedes ahorrar en tu AFP. Un factor también que debo comentar que determina el nivel de la pensión, obviamente, es la edad de retiro, que es un elemento que no nos gusta mencionar, pero la expectativa de vida, gracias a Dios, ha mejorado bastante. Las personas estamos durando más y hoy día yo no conozco una persona de 60 años que diga, no, ya yo me siento y no voy a trabajar. Entonces, en la medida en que tú sigues trabajando, tú sigues ahorrando. Muchas veces no nos gusta mencionar el tema de la edad y la gente, obviamente lo que no nos gusta es que nos digan, no te puedes retirar, pero definitivamente hoy se trabaja más allá de los 60 años y en la medida en que tú ahorres más, pues obviamente vas a acumular más fondos en tu cuenta y vas a tener una pensión ¿Debe mayor. de aumentar entonces por encima del 10% el que se aporta trabajador y empleado? ¿Cómo es por ejemplo, en la región? Bueno, nosotros somos el segundo país con la tasa de aporte más baja. El primero que tiene la tasa más baja es México, que tiene un 6.5, porque ellos tienen en seguridad social ahorros no solamente a fondos de pensiones, sino también tienen un fondo para la vivienda y demás, o sea que en la seguridad social suman una serie de aportes, pero luego estamos nosotros que aportamos un 8 hoy día, pero cuando el sistema arrancó, nosotros, recuerden, aportábamos un 5 a la cuenta. De modo que no podemos pensar que siempre hemos aportado un 8, sino que empezamos primero con un 5, 5,5, 6 y se fue incrementando. Incluso en el 2007, cuando entró el Seguro Familiar de Salud, se redujo el aporte a la cuenta. O sea, prácticamente el fondo de pensiones se vio perjudicado en términos de ahorro porque se bajó la tasa de aporte a la cuenta y se aumentó para poder entrar salud. Hay países como El Salvador que cotizan un 11.6, Colombia cotiza más de un 11, Chile tiene un 10. Pero la reforma de la ley debe girar en torno al aporte. Quería responderle a Ramón cuando me hablaba del aporte y de cómo estábamos en la región. Mirar cuánto aportamos a la cuenta tiene que estar en función claramente de nuestra capacidad y la capacidad económica de las empresas de financiar ese ahorro. O sea, ¿qué quiero decir? No podríamos pensar ligeramente, simplemente aumentemos el aporte, si no veamos, si no podemos aportar más, porque la estructura productiva no es capaz de asimilar un costo mayor, etcétera, como pueden decir, digamos, nuestros empresarios, con razón, por una serie de factores que son los que están determinando cuáles son los costos, incluyendo la cesantía y demás temas, que determinan los altos costos laborales para las empresas, pero tenemos que estar conscientes, si no somos capaces de aportar más, entonces tenemos que ajustar la expectativa o aspiración de pensión, porque estamos aportando un 8%. Pero el principal problema aquí es que no se cotiza ni siquiera por el salario que el trabajador recibe y que también no se está cotizando regularmente. Así que corrigiendo esas distorsiones sería un avance. Sería un avance significativo si las personas cotizaran con más regularidad, o sea, la permanencia en el aporte y también que coticen por el salario real que el trabajador tiene, correctamente. Esas son las principales. Y el tema de las comisiones, nosotros entendemos que es importante cambiar el esquema de comisión para que no tengamos que estar analizando que el componente de comisión de administración más el componente de comisión complementaria, si es mucha, si es poco, que establezcamos la propuesta nuestra una comisión sobre saldo que yo entienda fácilmente como afiliado qué porcentaje respecto a mi fondo es que la AFP está cobrando. Kirsi, en un minuto, el caso de las personas que cotizaban al sistema de reparto, cuando vino la ley pasaron entonces a capitalización. ¿Qué pasó con esas personas y lo que acumularon en el sistema de reparto? Bueno, la ley de seguridad social dice muy claramente que hay un bono de reconocimiento para aquellas personas que se afiliaron a una AFP que tenían en el 2003 una edad menor a 45 años y que habían aportado a la ley 379 de los empleados públicos y la 1896 del Seguro Social. Ese bono de reconocimiento todavía no se ha determinado, es un bono de reconocimiento que el gobierno debe establecer para complementar las pensiones de estas personas de modo que cuando llegue su edad de retiro,
Esos que cotizaron a esas dos leyes anteriores van a recibir una pensión que se va a financiar con el fondo acumulado en su AFP más el bono de reconocimiento. Es bueno precisar que ya a partir del 2018, el próximo año, ya hay personas que tenían menos de 45 años, van a tener 60 años y van a demandar ya el beneficio de ese bono de reconocimiento. Por lo tanto, cuando se están proyectando los niveles de las pensiones que el sistema está dando, está siendo perjudicado porque no se está sumando el bono de reconocimiento que las personas con esa edad ya próxima a pensión deben recibir de parte del gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, Kirsis Jaque, por orientarnos en este tema Kirsis. Tan interesante y de tanta importancia para los trabajadores que cotizan. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de Progresando Unidos.